Saludos, les doy la bienvenida de nuevo a nuestro curso de cálculo multivariado. En esta ocasión el tema es valores máximos y mínimos usando las derivadas parciales para funciones multivariadas. Es bien sabido por nuestros cursos anteriores de cálculo que los cálculos de máximos y mínimos para una función, para funciones univariables, son muy importantes porque permiten tener aplicaciones como en la física, en la economía o en otras ramas. Lo mismo va a pasar acá. Los valores máximos y mínimos se estudian con el objetivo de localizar máximos locales, mínimos locales, absolutos. Es decir, con las funciones, por ejemplo en esta que les estoy mostrando a continuación, esta función matemáticamente podría demostrar que hay mínimos absolutos, mínimos locales o máximos absolutos. La definición matemática formal dice que una función de dos variables tiene un máximo local en el intervalo entre a y b si la función de x y y es menor o igual a la función evaluada en el punto a y b. Cuando x y y está cerca de a en el punto AB. Esto significa que f de xy menor o igual a f de a b en el punto AB para todos los puntos xy en algún disco con centro de AB. El número de la función evaluada en el punto AB recibe el nombre de valor máximo local. Si f de xy, por el contrario, es mayor o igual a la función evaluada en el punto AB, cuando x y y cerca está del punto AB, entonces f tiene un mínimo local en a y b, en el punto AB, y la función evaluada en el punto AB es un valor mínimo local. Entonces es una definición que me permite establecer si un punto es menor que otro, y pues si yo evalúo varios puntos en una zona y demuestro que siempre es el menor en esa zona, ahí nos decían que en un disco con centro A y B, pues yo puedo establecer que es un mínimo local, más no absoluto. Teorema: si f tiene un máximo local o un mínimo local en el punto AB y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces se puede demostrar o se puede hallar mediante la primera derivada igualada a 0. Recordemos que cuando la derivada es igual a 0, la pendiente es 0, pero como es cálculo multivariado, el plano tiene pendiente 0. Es un plano que no tiene orientación. Primer ejemplo. Imaginemos que nos dan esta derivada. Entonces esta función, yo quiero saber si hay máximos o mínimos locales. Quiero saber cuántos puntos máximos o mínimos. Para eso voy a usar la definición de derivada. Voy a usar la derivada parcial respecto a x. Entonces esto da 2x. La derivada de y al cuadrado es 0 respecto a x. La derivada de menos 2x es menos 2. Y el resto es 0 y 0. Ahora derivo parcialmente respecto a y. Respecto a y tengo 2y y menos 6. ¿Listo? Ahora igualamos y despejamos en qué punto o puntos la derivada pues da 0. Entonces igualamos la derivada igual a 0. Entonces es ahí en ese punto o esos puntos donde voy a encontrar los máximos o mínimos. Haciendo esto de manera correcta, entonces el 2 está restando, pasa a sumar, y este 2 que está multiplicando la x pasa a dividir, y 2 sobre 2 daría 1. Entonces ya sé que cuando x vale 1 hay un posible máximo o un posible mínimo local. Pero ahora igualemos la derivada respecto a y igual a 0. El menos 6 está restando, pasa a sumar,
y el 2 que está multiplicando pasa a dividir y 6 dividido 2 da 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1 y y vale 3 hay un posible máximo o mínimo. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo sé si es máximo o mínimo? Por ahora nos lo va a permitir simplemente graficar. Hallo para qué valor de z, porque recuerden que una función multivariada pues es z igual a una función que depende de x y y. Entonces x evaluada en el punto cuando x vale 1 y y vale 3 significa que para esta función vamos a reemplazar todas las x por 1, entonces da 1 al cubo más y al cuadrado, que y es 3, entonces más 3 al cuadrado menos 2 por x, menos 2 por x que vale 1, menos 6 por y, menos 6 por y que vale 3 y más 14. Bien, haciendo correctamente este cálculo lo voy a hacer rápidamente. Y nos da un resultado de 4. Es decir, cuando x vale 1, y vale 3 y z vale 4. Entonces es un posible máximo o mínimo en ese punto. Lo único que nos puede sacar de dudas es graficando. Los invito a usar su graficador de preferencia y notar que en este caso el punto 1,3,4, que es el que acabamos, confirmamos que es un mínimo. ¿Listo? Por ahora un mínimo local sin desconociendo el resto de la función. Ejemplo número 2. Calcule los valores extremos de f de x igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces los valores extremos son posibles máximos o posibles mínimos, o máximos y mínimos, puede ser de los dos. Calculamos la derivada. La derivada respecto a x da menos 2x. Listo. Y la derivada de y cuadrado menos x al cuadrado respecto a y da 2y. Igualamos a 0 para hallar los puntos en los cuales puede ser los valores extremos posibles máximos o mínimos, y encontramos que en el punto x igual a 0 y y igual a 0 hay un posible máximo o mínimo de esta función. ¿Listo? ¿Qué notamos acá? Si reemplazamos esto, 0 al cuadrado, pues nos da que z también vale 0. Entonces en el punto 0, 0, 0 vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces, invitándolos nuevamente a graficar este punto, pues notamos que localmente, depende para quien se mire, puede ser un máximo, ¿sí? Por ejemplo, si me voy por esta curva que es en x, para x es un máximo, pero por ejemplo para esta curva que es en y sería un mínimo. A eso se le llaman puntos críticos. Bien. Como notarán, la figura se parece a una ensilladura de las que se usan para montar a caballo. Entonces los puntos críticos a veces son llamados en este libro o en otros textos como puntos de ensilladura. Pero ¿cómo saber matemáticamente sin depender de la gráfica para saber si es un máximo o mínimo? Para eso sirve la prueba de la segunda derivada. La segunda derivada es la que me va a determinar si la derivada, el punto hallando con la primera derivada, es un máximo o mínimo, o si es un punto crítico. Dice, supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro AB. Y supongamos que la primera derivada se iguala a 0 y la primera derivada respecto a y se iguala a 0. Es decir, AB es un punto crítico de f. Entonces, tenemos D, vamos a hacer esta prueba, la prueba de la segunda derivada, y dice, si multiplico la segunda derivada evaluada en el punto AB por la segunda derivada respecto a y, la segunda derivada respecto a x por la segunda derivada respecto a y,
menos la segunda derivada de x por y. Recordemos el teorema de Clairaut, que establece que la derivada de yx es igual a xy. Entonces acá no habría problema, elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un número. Si el número es mayor que 0, entonces, bueno, si es mayor que 0 y además la segunda derivada respecto a x es mayor que 0, o sea, si cumple las dos, entonces hemos encontrado un mínimo local. Pero si d es mayor que 0 y además le llamamos la segunda derivada respecto a x es menor que 0, entonces hemos encontrado un máximo local. Pero si d es menor que 0, entonces lo que hemos encontrado es que eso no es un máximo ni un mínimo local. Vamos a ver con un ejemplo. Determina los valores máximo y mínimos locales y los puntos silla de esta función. Los puntos silla es puntos de ensilladura que les acabo de mencionar ahorita. Calculamos las derivadas. La derivada parcial respecto a x de esta función es 4x a la 3 menos 4y, y la derivada parcial respecto a y es 4y a la 3 menos 4x. Reviso que esté bien la derivada y nos disponemos a igualar a 0 cada derivada. Entonces aquí con un poco de álgebra ustedes pueden usar símbolo para despejar, para saber los puntos. Entonces igualamos esto a 0 y al igualar encontramos que x al cubo es igual a y. Y de la otra derivada también le igualamos a 0 y encontramos que y al cubo es igual a x. Usando cualquiera de los dos resultados, entonces tenemos que 4y al cubo menos 4x, recordando que y es x al cubo según esta definición. Entonces tendríamos esta ecuación. Ustedes, les repito, ustedes pueden usar Symbolab. Ustedes colocan x a la 9 menos x igual a 0 y les dice todos los puntos que vale x. Y este es el resumen. Entonces encontramos que los puntos para este valor son cuando x vale 1, cuando x vale 0 o cuando x vale menos 1. De esa manera tenemos cuando y vale 1 o 0 o menos 1. Entonces hacemos todas las posibilidades. Entonces cuando x y y valen 1, que es la primera posibilidad, o cuando x y y valen 0, o cuando x y y valen menos 1. Tenemos que, en este caso, z es menos 1, que es este valor, o acá z vale 1, que es este valor, o z vale menos 1, acá todos valen menos 1. Ahora hacemos la prueba de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esta función sería 12x al cuadrado. Bien. La segunda derivada respecto a xy por el teorema de Clairaut es menos 4 y la segunda derivada respecto a y es 12y al cuadrado. Ahora evaluémoslo en los puntos que acabamos de encontrar. Entonces al evaluarlos vamos a evaluarlo en este punto. Recuerden que tenemos 3 puntos. Entonces el primer punto dice x igual a cuando x vale 1, y vale 1 y z menos 1. Entonces el primer punto, bueno, la primera es que nos dio 12. Ahora evaluamos en el segundo punto y nos da 0, y en el tercer punto nos da 12 nuevamente. ¿Qué significa eso según la prueba? Entonces al aplicar la prueba voy a volver a traer la prueba. Podemos traerla así rápidamente. Al aplicar la prueba, recordemos que es la
la segunda derivada respecto de x evaluada en el punto, que nos dio 12. 12, acá está, para este punto. 12 por 12 menos 16, que es la derivada de x, y luego respecto a y, que es este valor, menos 4 elevado al cuadrado, da 16. Entonces, para el primer punto, evaluando en este punto, encontramos que la segunda derivada respecto a x dio positiva, y además de dio también positiva. Eso significa que es un mínimo local. Vamos a retroceder y confirmamos. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x es 0, mayor que 0, entonces es un mínimo local. Entonces hemos encontrado un mínimo local. En el segundo encontramos que al evaluar en este punto, cuando x vale 0 y y vale 0, encontramos un valor de menos 16. Entonces en este caso la segunda derivada dio mayor que 0, pero menor que 0 la segunda derivada. Perdón, d dio menor que 0, que dio menos 16. Entonces inmediatamente no hay que hacer el cálculo, sin embargo se hizo. Entonces no es un máximo local ni un mínimo local, que es a lo que llamamos un punto de ensilladura. El punto de silla lo llama el libro. Y el último, evaluado en el último punto, la prueba de la segunda derivada, nos da nuevamente positivo. Eso significa que hay otro mínimo local. Lo confirmamos con la gráfica. Entonces la gráfica establece que hay dos mínimos locales y un punto de ensilladura. ¿Por qué? Porque para una coordenada es un máximo, pero para otra, por ejemplo aquí para esta, para x, es un mínimo. Entonces eso se llama punto de ensilladura. Listo. Para terminar, este ejemplo es bastante interesante y con él se pueden hacer varias aplicaciones a la vida, como el proyecto que propone el libro acerca de la construcción de un camión recolector de basura. El ejercicio es así. Dice: una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Calcule el volumen máximo de la caja. Entonces le vamos a quitar la tapa y vamos a empezar a considerar qué se puede hacer con 12 metros de cartón para que haya el máximo volumen. O sea, cómo debo construir la caja, qué dimensiones debe tener. Si yo cuento con solo 12 metros cuadrados de cartón, cómo debe ser. Recordemos que el volumen de una caja, no importa si es con tapa o sin tapa, es la multiplicación de todas las dimensiones. Dimensión x, y por z, que sería algo así como el largo, el ancho y la altura. Ese es el volumen de la caja. El área de la caja. Entonces tenemos que si yo multiplico y por z, tengo esta cara que acá se ve como casi cuadrada, y tendría dos caras de esa, una allá y la otra atrás. X por z, si yo multiplico x por z, tengo este lado, y tengo dos de ellos, por eso lo multiplico por 2. Y la parte de abajo sería x por y. X por y es la base, y como no tiene tapa, entonces pues solo tiene un xy. Si tuviera tapa, pues le pondríamos dos veces. ¿Y cuánta área debe haber? Pues 12 metros cuadrados. ¿Sí? Si yo sumo toda esa área, todas esas áreas, me debe dar 12 metros cuadrados. Y tengo las dos ecuaciones. Vamos a despejar z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el volumen de esto. Entonces acá lo que hizo es xy pasa a restar, factorizo el 2z en esta ecuación y despejo z. ¿Listo? Entonces recuerden que z se refiere a la función. Listo. Ahora expresamos el volumen.
Recordar que el volumen era x por y por z, pero como ya conocemos z, lo que tenemos es que el volumen es una función multivariada que depende solo de x y y. Ese era el objetivo. Ahora tenemos una función multivariada que solo depende de x y y. Calculamos la derivada. Entonces esta derivada pues tiene tanto regla del producto como regla del cociente. Los invito a que ojalá hicieran este ejercicio a mano a modo de repaso de sus derivadas parciales y pues del tema de derivadas, o lo pueden comprobar usando la herramienta Symbolab. La derivada parcial del volumen respecto a la coordenada x les da esto, y la derivada parcial del volumen respecto a y les debería dar esto. Recordemos, si yo quiero maximizar o minimizar, aquí me voy a devolver al enunciado. Dice: una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Calcule el volumen máximo de la caja. Entonces, como yo quiero calcular un máximo, entonces igualo las derivadas a 0. Esta derivada la igualo a 0. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar y esta ecuación me queda. Nuevamente pueden usar Symbolab para pues expresar los puntos. Evaluamos la otra derivada, la de respecto a y igual a 0, y tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, dos ecuaciones, sí, con dos incógnitas que son x y y. Como es una relación cuadrática, pues encontramos dos respuestas. Entonces una respuesta es que y valga 0, o y valga 2, o y valga menos 2. Se descartan esta respuesta porque pues para construir una caja sin cartón pues no puede ser un máximo. Entonces esto no. Y no se puede tener, no es lógico tener menos 2 metros cuadrados, por lo tanto voy a coger de y esta respuesta. ¿Cómo se hace esto en Symbolab? Colocan esta ecuación y le colocan punto y coma, y luego le colocan esta ecuación, y de esa manera le resuelve el sistema. Van a notar que encuentran un sistema de ecuaciones y les da todas estas respuestas, que y puede valer 0, 2, menos 2 y x 0, 2 o menos 2. Para x hacemos lo mismo. X no es lógico que con 0 metros de cartón se obtenga el máximo volumen, y tampoco es lógico que sea menos 2 metros cuadrados, por lo tanto cogemos la respuesta de x igual a 2, que sería el máximo. Entonces no hubo necesidad de la segunda prueba, de la segunda derivada, perdón. Ya encontramos el punto. Entonces el volumen máximo sucede cuando yo construyo la caja con dimensiones x igual a 2 y y igual a 2. ¿Listo? Es decir, con este lado x y y iguales. ¿Listo? Y ahora vamos a saber pues cuánto debe valer z. Entonces el volumen máximo, ¿listo? Entonces teníamos z, lo reemplazamos acá. Como yo ya conozco el valor de x y y, entonces lo reemplazo y obtengo que z debe valer 1. Entonces el volumen más grande que yo puedo encontrar si yo tengo 12 metros cuadrados es multiplicar x por y por z, que me da un volumen de 4 metros cúbicos. Ese es el máximo volumen que yo puedo construir teniendo 12 metros cuadrados de área, construyendo de esta manera. Para acabar, les recuerdo que la práctica hace al maestro. Muchos ejercicios aparecen en el libro o en internet para poder repasar este tema. La idea es que ustedes propongan ejercicios, hagan y discutan estos resultados y lo lleven al proyecto que propone el libro acerca de la construcción de un camión recolector de basura. No siendo más, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.